Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Soy Efraín Andrade y hoy me acompaña nuevamente mi hijo para compartir este tema. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Aidan y es un gusto compartir este tema con ustedes. Pues bien, hermanos, hermanas, antes de iniciar con este tema, nos ponemos en presencia de nuestro Padre Dios para que sea Él el que nos ilumine. Cerramos nuestros ojos y dicen conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir, para que vayan por ahí anotándolo, les invitamos que saquen por ahí su cuaderno, su lápiz, su Biblia a la mano, que es muy importante, para que vayan tomando nota. El tema que hoy vamos a compartir, hermanos, que es el Halloween, o también conocido como Noche de Brujas. Y bien, en este tema que hoy vamos a compartir con ustedes, queremos iniciar por ahí con un texto bíblico, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a escuchar como dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Presten atención. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Es decir, la palabra de Dios hoy nos dice que nosotros como pueblo perecemos por falta de conocimiento. Volvemos a repetirlo. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ahí le vamos a dejar. Es decir, nosotros hoy en día celebramos esta festividad, esta tradición que tenemos de celebrar Halloween, o también conocido como Noche de Brujas, en donde hacemos muchas cosas erróneas que no son cristianas. ¿Por qué razón? Nosotros celebramos todo eso precisamente porque no tenemos conocimiento, porque no sabemos el significado del Halloween, de dónde viene y por qué se celebra. Entonces debemos de tomar en cuenta que nosotros como pueblo, ya aquí Dios nos está dando una advertencia, que nosotros perecemos, nosotros desconocemos todo esto por falta de conocimiento. Y pues bien, para entrar en este tema, primeramente debemos de saber de dónde viene esta tradición del Halloween, o también conocido, repito, como Noche de Brujas. Vamos a meternos un poquito a la historia. Tú puedes buscar por internet qué significa Halloween o qué hay detrás del Halloween, y ahí vas a encontrar todo. Ahorita vamos a leer un poco de historia antes de entrar de lleno con la palabra de Dios. Vamos a leer. Esta tradición se celebra el 31 de octubre. Es una celebración pagana. Escuchen, aquí de entrada ya vemos que es una celebración pagana, que tiene más de 3000 años celebrándose. Es decir, todo esto viene de los celtas, o de los tal llamados druas. Había unos sacerdotes que se decían druas. Ellos celebraban todo lo que tenía que ver con el paganismo, todas las cosas satánicas. Pero bien, todo esto viene de los celtas. Ellos invocaban a los espíritus de los muertos. Es decir, ellos eran espiritistas. También celebraban banquetes en las tumbas de los que habían muerto. Ponían altares con velas y calaveras humanas ahí en las tumbas. Ellos usaban máscaras en sus celebraciones. Entonces noten aquí que ya los celtas ya tenían todas estas costumbres perversas, costumbres paganas, en donde ellos invocaban a los espíritus de los muertos. Ellos creían que el 31 de octubre se podían comunicar con los muertos y hacían muchas cosas satánicas. Ahora bien,
Todo esto viene de Irlanda a los Estados Unidos. En el año 1840, cuando llegaron varios inmigrantes irlandeses, empezaron a celebrar Halloween en los Estados Unidos. Y a partir del año 1921, también comenzó Canadá. Y a través de la televisión y el cine, se estrenaba Halloween como película de terror. Y ya en 1978 se extendió esta tradición pagana por varias partes del mundo. En varios países ya vemos que pues empezaban a celebrar esta fiesta pagana. Es decir, ya en varios países hoy en el mundo entero, los niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, de duendes, de brujos, de brujas, de muertes, de demonios, de monstruos. ¿Y para qué salen a las calles disfrazados así? Bueno, pues para pedir dulces en las casas, en las tiendas, ahí en las calles, y llevan su calavera de calabaza, ¿sí? Llevan para que les den dulces, en donde aquí en México pues se dice que le cooperen a la calavera. Por allá en Estados Unidos se maneja el triqui-trato, es decir, o dulce o te hago una maldad. Pues bien, ya vimos aquí entonces en esta de historia un poco para qué salen los niños a las calles a pedir dulces. Aquí en México todo esto de salir con la calabaza en forma de calavera a pedir dulces ya disfrazados, como mencionábamos, de varios personajes satánicos que solamente están induciendo al niño, a la niña, a la violencia. Nosotros como padres los estamos llevando a la violencia y por no saber, no sabemos qué hay detrás de todo esto. O sea, es decir, detrás de todo esto hay un culto satánico, hay algo oculto que es muy malo, donde hay mucho ocultismo. Entonces, aquí en México esta tradición de salir a las calles a pedir dulces, pues se hace el 31 de octubre, repito, donde se festeja el día del Halloween, o aquí conocido como Noche de Brujas, pero también se hace el 1 de noviembre. Entonces, también debemos de saber que el 31 de octubre es el día que los protestantes celebran el día de la Reforma. Es cuando Martín Lutero, el padre de los protestantes, se separó de la Iglesia Católica que nuestro Señor Jesucristo fundó. Por eso todos los protestantes el 31 de octubre es una fiesta para ellos. Entonces, esa es otra cosa que debemos de saber. El 31 de octubre, como decíamos, es el día de Satanás. ¿Por qué razón? Porque todos los brujos, los santeros, los babalaos, los adoradores de la tal llamada Santa Muerte, que no es santa, sino que es el mismo diablo, ellos hacen muchos rituales satánicos el 31 de octubre. Hacen muchos rituales satánicos, matan niños, de los niños que secuestran, matan los niños, se toman la sangre de los niños, matan pollos negros y también se toman la sangre y hacen misas negras. Y en esas misas negras que hacen es donde hacen muchos sacrilegios, muchos rituales satánicos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas personas se roban las hostias consagradas. Y vean que el diablo sabe que ahí en la Eucaristía, en esa hostia consagrada, está realmente nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros que muchos ya ni creemos. Pero ellos sí creen que está ahí. Entonces se roban las hostias consagradas, en donde esas hostias consagradas hacen muchas cosas malas. Es decir, todas esas personas se orinan en las hostias, se hacen del baño en las hostias, hacen muchas cosas que están muy mal. Aparte de todo eso, ese día todas esas personas, brujos, hacen muchos rituales malos en donde hacen muchas brujerías, hacen encantamientos, consultan a los muertos, igual como los celtas, y hay mucho poder en ese día. Ese día agarran mucha fuerza porque todos nosotros como que participamos en todo eso y hacemos que Satanás agarre una fuerza grandísima en donde todo el ocultismo sale a hacer muchas cosas malas. Entonces ese día se presta para hacer mucha maldad a todas las gentes.
para hacer un montón de hechizos. Entonces, miren hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros dejamos que nuestros niños participen, nosotros participamos de todo eso, estamos siendo partícipes de la fiesta de Satanás, porque ya mencionamos todo lo que pasa. Y si no me lo creen, pues ustedes pueden buscar en internet y ahí pueden encontrar una información todavía más amplia. Nosotros estamos dando algo más o menos para que ustedes tengan la idea. Ahora, Satanás se vale de todo esto para engañar a quien no conoce su fe. Y por no estar instruidos nosotros y formados en las cosas de Dios, hacemos todo esto. Porque ya lo decía Oseas, capítulo 4, versículo 6, que nosotros perecemos por falta de conocimiento. Ahora bien, para contrarrestar todo esto que se celebra aquí en México el 31 de octubre, como decíamos el 1 de noviembre, ya la Iglesia Católica ya de hace varios años, celebramos nosotros como católicos el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, es decir, festejamos esa fiesta de todos los que ya están allá con el Señor, de todos los que ya participan del reino de Dios allá en el cielo. Entonces nosotros, repito, el 1 de noviembre, para contrarrestar todo esto, celebramos el Día de Todos los Santos, en donde se invita al niño o a la niña que se vistan de algún personaje, de algún santo que ellos quieran, pero más que nada, aparte de vestirse, que conozcan la historia del santo y que también podamos imitar a ese santo para poder nosotros también trabajar en esa santidad y para que no se vistan de lo que acabamos de mencionar, de todo lo que representa Satanás, es decir, como brujos, brujas, duendes, muertes, diablos, monstruos. Entonces, ya teniendo esta parte de historia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios, para que veamos que todo esto que estamos mencionando va en contra de las cosas de Dios. Es decir, todo esto no es una festividad cristiana, es una festividad pagana, que ya vimos un poco de dónde comenzó. Entonces, para ya ir viendo aquí que todo esto va en contra de Dios, vamos a leer Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 18 y vamos a agarrar desde el versículo 9 al versículo 14. Por ahí vamos a empezar para que ustedes vean que todo esto va en contra de lo que Dios manda. Presten atención. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Ahí está claro. Es decir, que a partir de que nosotros viene un hijo al mundo, cuando entramos a esta tierra que Dios nos da, ya desde ahí nosotros tenemos que ir inculcándolo a nuestro hijo, que todo esto no se debe de imitar. Esas costumbres perversas de aquellos pueblos, ya veíamos que esta festividad que se celebra ya lo hacían los celtas, ya hace 3000 años ya venían celebrando todo eso, todos esos rituales satánicos en donde ellos usaban máscaras, en donde ellos hacían cosas similares como las que hacemos ahorita nosotros. Entonces debemos de tener en cuenta que no debemos de imitar las costumbres perversas de aquellos pueblos. Repetimos y seguimos. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, que si yo visto a mi niño o a mi niña, lo estoy pasando por el fuego. Es decir, lo estoy entregando en manos de Satanás. Estoy siendo partícipe junto con mis hijos en esa fiesta pagana, celebrando la fiesta de Satanás. Por eso no hay que pasar a nuestro hijo o nuestra hija por el fuego. Seguimos. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Entonces ven ahí lo que ahorita mencionábamos. Ese día los brujos hacen encantamientos, consultan a los muertos, hacen adivinaciones, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios que no haya nadie que practique encantamientos o que consulte a los astros. Y esa noche se presta para hacer todo ese tipo de cosas. ¿Seguimos? Que no haya brujos ni hechiceros. Ahí. ¿Que no haya qué otra vez? Que no haya brujos ni hechiceros. ¿Y por qué nosotros vestimos a nuestros niños de brujitos y de brujitas? Si la palabra de Dios dice que no haya brujos ni hechiceros, y tal vez tú me dirás, sí, pero nomás lo estoy disfrazando. Sí, pero ese disfraz tiene un significado muy satánico. Por eso dice que no haya brujos ni hechiceros. Seguimos. Que no se haya nadie
que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Entonces ya veíamos que los celtas en esa superstición, nosotros también somos supersticiosos y ellos consultaban a los muertos. Ahorita los brujos consultan a los muertos. Entonces la palabra de Dios dice, otra vez ese pedacito, Que no se halle quien se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. seguimos. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Entonces vean que todo eso el 31 de octubre agarra fuerza grandísima, todo eso es satanismo y todo eso es lo que hacen. Y la palabra de Dios está en contra de todo eso. ¿Seguimos? Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Vean, entonces Dios no le gusta a los que nos dedicamos a todo esto, ya desde el disfraz, a Él no le gusta, porque Él aborrece a todas esas personas que podamos estar en todo eso. ¿Seguimos? Y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Entonces, vean que nosotros aquí, ya con este tema, nuestro Señor nos va a ir aclarando todo eso, que nos va a dar algo diferente en todo esto que estamos haciendo mal. Es decir, por eso este tema es muy importante que tú vayas apuntándolo y lo vayas reflexionando para que vayamos viendo que Dios está en contra de todo esto. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que a Dios no le gusta. Ya de entrada en este texto está bien claro. Ahora, sobre los disfraces, vamos a agarrar más de los disfraces. Hoy en día se acostumbra también, perdónenme, con respeto lo digo, pero en todas las escuelas ya casi que es obligatorio que los niños y las niñas vayan vestidos también de algún personaje satánico. Entre ellos de la tal llamada Catrina o Catrino, disfrazados de muertes, que no es otra cosa que el mismo Satanás. Entonces, qué triste que ya nosotros estemos participando de estas tradiciones paganas, e incluso se hacen hasta desfiles grandísimos en donde se viste de todo esto. Entonces, vamos a ver que Dios está también en contra de todo eso. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver lo que dice Sabiduría capítulo 1 versículo 16 y Sabiduría capítulo 2 versículo 24. Ahí vamos a ver para todas las personas que pues nos gusta vestirnos de Catrino, Catrina y participamos de esos desfiles, que eso no es correcto. Veamos cómo dice Sabiduría capítulo 1 versículo 16 y después pasamos al capítulo 2 versículo 24. Presten atención. Los malos llaman a la muerte con gestos y gritos. Ahí de entrada, ¿cómo es que se viste una persona de Catrino o de Catrina de muerte? Con gestos y gemidos, es decir, se ponen con sangre, que es un gesto, gemidos, o sea, caras muy feas. Pero aquí dice la palabra de Dios que los malos buscan a la muerte con gestos y gritos. Y gritos, volvemos a repetir. Los malos llaman a la muerte con gestos y gritos. Con gestos y gritos, es decir, hay expresiones. Y una persona que no conoce de Dios, pues somos una persona mala. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en esa tradición pagana. ¿Seguimos? Pensando que es su amiga. Entonces decimos, pues no pasa nada, es una tradición. ¿Qué puede pasar? Es pensando que es nuestra amiga, pensando que no pasa nada, pero vean lo que sigue. La buscan con afán. Es decir, estamos tan afanados en estas tradiciones que ya desde antes ya estamos buscando nuestro ajuar, ya estamos buscando el maquillaje que nos vamos a poner y de todo, y eso no es correcto. ¿Por qué razón? Porque no debe de nosotros de participar, no debemos de participar en estas fiestas paganas, y muchos buscan todo esto con afán. ¿Seguimos? Y con ella han hecho una alianza. Entonces, cuando participamos de todo esto, que es una fiesta pagana, estamos haciendo una alianza con lo satánico. ¿Y con ella han hecho una alianza? Pues merecen pertenecerle. Vean, cuando nosotros participamos de todo este paganismo, ya estamos haciendo una alianza y ya estamos perteneciéndole al maligno. Vamos a ver lo que dice Sabiduría capítulo 2 versículo 24. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entonces vean que el diablo fue quien introdujo la muerte en el mundo.
Y todos los que nos vestimos de todos esos personajes satánicos, especialmente de la Catrina y el Catrín, escuchen. Y la sufren los que del diablo son. Entonces ahí está claro. Tú quieres vestirte ese día, de todo esto se te respeta. Pero aquí vemos que todo esto dice que participa y todo eso, los que del diablo son. Entonces no hay que engañarnos, hay que tener en cuenta que debemos tener mucho cuidado porque todo esto es paganismo. Ahora, ya teniendo esta parte, ¿por qué nosotros no debemos de vestirnos de todo esto que acabamos de mencionar, de brujos, diablos, muertes, duendes, monstruos, fantasmas, etcétera, etcétera? Bueno, pues porque ya vimos ahorita en Deuteronomio, ya vimos en Sabiduría, que todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿pero por qué más no debemos de vestirnos? Bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu vive en ustedes? Por esa razón, por no saber que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros, por eso es que nosotros participamos de todo esto. Por eso es que dejamos que nuestros hijos se vistan. ¿Por qué? Volvemos a repetir. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por eso, como decíamos, si supiéramos, no haríamos todo esto. Pero hoy con este tema lo estás entendiendo, lo vas a saber, que nosotros no podemos participar de esos personajes, de vestir a nuestros niños, porque nosotros somos templo de Dios, o sea, somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Seguimos? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es decir, cuando nosotros participamos de todo eso, estamos destruyendo el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es sagrado. ¿Seguimos? Porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Entonces vean, nosotros somos el templo de Dios y el templo de Dios es santo y ese templo somos nosotros mismos. Por esa razón no debemos de participar en estas fiestas paganas. Ya veíamos que para contrarrestar todo esto del 31 de octubre y el 1 de noviembre que se participa aquí en México de esta fiesta pagana, la iglesia invita a todos a que, pues a todos nuestros niños que participen vistiéndose de algún santo o alguna santa. Y ya, ¿qué más ejemplo? Lo que nos da San Pablo por ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, para que ustedes vean el mensaje que San Pablo nos da aquí en su palabra, que aquí está la invitación que la iglesia nos hace. Escuchen. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, San Pablo, un santo, dice, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. El de Cristo. Es decir, ¿podemos vestir a un niño de santo, de santa? Sí. Y al vestir a un niño de santo y de santa, pues estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque escuchen lo que dice Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 nos dice por qué al vestir a un niño o a una niña de algún santo, pues primeramente seguimos el ejemplo de San Pablo, que es un santo. Y al seguir el ejemplo de San Pablo, dice San Pablo que él sigue el ejemplo de Cristo. Entonces escuchen lo que dice Gálatas 3:27. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Es decir, ya desde nuestro bautismo, todos ya quedamos revestidos de Cristo. Y al vestirse de un monstruo, de un duende, de una bruja, de un diablo, nos estamos quitando ese vestido. Es decir, ya no quiero yo estar revestido de Cristo, ya no quiero que mis hijos estén revestidos de Cristo, sino quiero que se revistan de lo satánico. Entonces, ya desde nuestro bautismo estamos revestidos de Cristo. Lo repetimos. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Entonces, ahí queda claro. Ya nosotros estamos revestidos de Cristo y por lo tanto ya no podemos nosotros participar de otra vestimenta que sea satánica. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Es decir, cuando nosotros no conocíamos a Dios, teníamos muchos deseos malos. Miren, hermanos, yo les comparto. Cuando yo no conocía las cosas de Dios, yo dejaba que mis hijos se vistieran de todo eso. Yo era partícipe como papá de dejar que ellos fueran
el 31 de octubre y el 1 de noviembre a pedir dulces. Y al pedir un dulce, así se disfraza Satanás. Es decir, nos engaña muy fácil. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero entonces quiero que ustedes tomen nota que cuando nosotros no conocíamos a Dios participábamos de todo esto. Ahora que estamos dando este tema es para que reflexionemos y ya no seamos partícipes de todo esto que no le agrada a Dios. Repetimos y seguimos. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Es decir, y al vivir de una manera completamente santa, ya desde aquí podemos enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, que se vistan de algún personaje, que conozcan por qué fue santo, imitemos a esos santos. Ya lo decía San Pablo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Entonces hay que vivir de una manera completamente santa. Escuchemos. Porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Ahí está claro. Entonces al vestir a nuestro niño, a nuestra niña de un santo, estamos imitando a los santos y estamos trabajando para la santidad porque Dios es santo y todos estamos invitados a esa santidad. Ahora, ya teniendo todo esto, ya vimos por qué los disfraces de todo esto satánico no es bueno y qué es lo que la iglesia permite. Vestirse de algún santo. Ahora, aquí lo más triste, vamos a ir buscando por ahí en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20 al 22. Lo más triste es de que muchos de nosotros, hermanos, estamos en alguna parroquia. Estamos trabajando dentro de la parroquia y somos servidores. Y qué triste, con respeto lo digo, pero muchos hasta catequistas, tenemos hijos. Y qué triste que nosotros dejemos a nuestros hijos que participen del Halloween, de la noche de brujas. Y muchos que vamos a la Santa Misa, estamos ahí adentro y afuera hacemos todo lo contrario. Participamos de esta fiesta pagana que es el 31 de octubre, que ya vimos todo lo que se comete, todo lo que se hace, todo el ocultismo que hay. Y es muy triste. Por eso Dios hoy en este día nos dice algo muy importante en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 20 al 22. Presten atención. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Es decir, toda esta celebración pagana que viene desde los celtas, desde los druas, todo este paganismo, todo esto que se extendió por el mundo entero, que es paganismo, cuando nosotros participamos de esta fiesta pagana, al dejar que nuestros niños participen de todo esto, se lo estamos ofreciendo a los demonios y no a Dios. Lo volvemos a repetir para que quede claro. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahí está claro. Entonces por eso hay que tener cuidado. Seguimos. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Entonces Dios dice, yo no quiero que ustedes tengan algo en común con los demonios. Es decir, no quiero que participen de esta fiesta pagana, que no es fiesta, pero para todas estas personas que se dedican al mal, es una fiesta. Es decir, es la fiesta de Satanás. Es una celebración de Satanás. Por eso Dios dice que no quiere que tengamos nada en común con todo eso. ¿Seguimos? No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Es decir, o estamos adentro o estamos afuera. Es decir, somos unos hipócritas que nada más queremos aparentar. Dentro de los católicos, como católicos, participar de todo esto, sabiendo lo que la Iglesia Católica enseña. Por eso Dios hoy nos dice, yo no quiero que participen a la vez de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Por qué razón? Escuchen. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ahí está, tarea para la casa. Hay que meditarlo, hay que entenderlo. Hoy lo que estamos compartiendo es algo que nosotros no debemos callar. ¿Por qué razón? Porque ya todos nosotros que hemos tenido una evangelización, ya todos nosotros que conocemos la palabra de Dios,
lo que Él nos enseña para no perecer por falta de conocimiento, tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que enseñarle a la gente todo esto para que la gente sepa, y el que tenga oídos que oiga, y el que no, pues no podemos hacer más, porque nosotros solamente nos toca evangelizar, nos toca compartir la palabra de Dios. Ya Dios se encarga de lo demás, pero también nosotros como personas debemos de echarle ganas y de meditar que todo esto que estamos haciendo en esta tradición del 31 de octubre y 1 de noviembre, que se hace aquí en México como el Halloween y Noche de Brujas, pues es algo paganismo. Y que quede claro que el 1 de noviembre nosotros los católicos celebramos el Día de Todos los Santos. Entonces vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5 versículos del 10 al 17, porque tal vez haya personas que digan, bueno, pues yo voy a seguir haciendo esto, es una tradición que no pasa nada, pues tú decides, pero que quede claro que ya compartimos un tema y lo hacemos con mucho amor para todos nosotros, para que le enseñemos a nuestros hijos que esto no es bueno. Ahora, ¿qué tan puede costar una bolsa de dulces? Total, nosotros le podemos regalar a nuestros niños un dulce, o bien, ¿por qué no nosotros encargarnos de evangelizar y decirle a todas esas personas que se visten, pues que no es bueno, y explicarles un poquito por qué razón hacerlo, claro, con respeto y todo? Pero, hermanos que me escuchan, hay que meditar, hay que creerle a la palabra de Dios. No me crean a mí, créanle a la palabra de Dios, hay que creerle lo que Dios nos dice, porque estos textos que acabamos de compartir, todo eso que estamos compartiendo está muy claro. Pero ya para las personas que a lo mejor van a pegar el grito, escuchen lo que dice Efesios 5 del 10 al 17. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Ahí está. Para esas personas que van a pegar el grito en todo esto, dice la palabra de Dios que hay que examinar siempre qué es lo que agrada al Señor. Seguimos. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Es decir, si una persona quiere seguir en estas tradiciones paganas, es porque quieren seguir en la oscuridad. Y si quieren seguir en la oscuridad, los que ya conocemos este mensaje, no hay que compartir eso con ellos, es decir, no hay que compartir todo esto que estamos aprendiendo y nosotros ser partícipes de todo lo satánico. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir en la oscuridad. Nosotros debemos de estar en la luz. Escuchen por qué. Repetimos y seguimos. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz. Ahí está claro. Entonces, nosotros tenemos que sacar todo esto a la luz. Tenemos que decirle a la gente que esto no es bueno. ¿Por qué razón? Porque ya estamos escuchando la enseñanza. Eso es sacarla a la luz. Por eso nosotros hoy en este tema, mi hijo, aquí su servidor, estamos sacando todo esto a la luz. Seguimos. Pues esta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Como ahorita, ya todo esto que toda esa gente satánica hace en secreto, hasta vergüenza da hablar de todo esto, pero ya poniendo todo esto a la luz, todo queda en claro. Entonces, con amor y con respeto para todo esto que estamos nosotros diciendo, para toda esa gente que quiere participar, ya quedó claro y ya está a la luz. Y qué mejor que por este medio. Seguimos. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Así está. Entonces, si nosotros queremos estar en la luz, hay que poner en claro todo y hay que hablar de todo este paganismo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que seamos partícipes de la luz que es Dios mismo, no de la oscuridad que es el maligno. Seguimos. Por eso se dice: despierta tú que duermes. Para todas las personas que no conocían, para todas las personas que quieren seguir en esto, ándale, despierta. Ya es hora de despertar. Ya no hay que estar dormidos en todo esto que celebramos en esta festividad pagana. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y Cristo nos alumbrará. Seguimos. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Y el 31 de octubre es un día muy malo. Por eso hay que aprovechar esta enseñanza, porque ese día es tan malo
que es la fiesta de Satanás. Seguimos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ahí quedó claro. Entonces hay que entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a leer lo que dice Josué capítulo 24, versículos del 14 al 15. Y ya con este texto queda más que claro, porque pues este tema no es para agarrar a las personas y ponerles una pistola en la cabeza y decirles: sigues disfrazándote, te doy un balazo o va y vele. No, aquí no estamos para eso. Esto es algo de reflexionar, de meditar en la palabra de Dios, y que quede claro que este tema lo hacemos no con el afán de estar nosotros obligando a la persona así como fanatismo, no, lo hacemos porque estamos evangelizando, porque nosotros nos hemos dado cuenta que para un cristiano no es correcto participar de esta fiesta pagana. Si tú eres cristiano, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, aquí está este mensaje que acabamos de escuchar. Y si tú no quieres, se te respeta. Pero hoy lo que dice Josué, capítulo 24, versículo del 14 al 15. Por todo esto, respeten al Señor. Entonces, ya que compartimos este tema, si tú quieres hablar mal de nosotros, está bien. Si tú no nos quieres creer, está bien. Pero por todo esto que acabamos de compartir, dice la palabra de Dios, respeten al Señor. Seguimos. Y sírvanle con sinceridad y lealtad. Y hay que servirlo con sinceridad y lealtad. Ya basta de hipocresía. Ya basta de estar en dos mesas. Ya basta de decirnos que somos muy católicos y afuera bien diablos. ¿O qué somos? Hay que echarle ganas. No es pedrada para nadie. Ahora sí, el que le quede el saco, pues hay que ponérnoslo. Pero hay que meditar y hay que entender que estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Y pues aquí, para los que no lo hacen, pues seguir echándole ganas, pero no nada más quedarnos ahí, sino que también hay que salir a evangelizar para que más gente conozca. Repetimos y seguimos. Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto. Es decir, hay que apartarnos de todo eso que venían celebrando ya desde los celtas, ya de todo ese paganismo de ahí que veíamos. Hay que apartarnos de todo eso, de lo que nuestros antepasados venían rindiéndole culto. Todo eso ya hay que dejarlo atrás. Ellos lo hacían, pero nosotros como cristianos no hay que hacerlo. ¿Seguimos? Y sirvan al Señor. Entonces aquí está claro, hay que servir al Señor. Seguimos. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Es decir, pero si tú que nos estás escuchando no quieres servir al Señor, no quieres hacer caso de lo que la Iglesia Católica nos enseña, elige a quién quieres servir. Escuchen. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Es decir, si quieres servir a todo lo que se venía haciendo antes, tú decides. Si quieres hacerle caso a Dios, tú decides. Pero yo como padre de familia y como mis hijos, hoy que me acompaña mi hijo y todos mis hijos que pues no están ahorita aquí en este tema, uno está aquí aquí al pendiente para que salga bien este canal, pero todos mis hijos y yo, escuchen el mensaje. Si tú no quieres hacer caso, escuchen el mensaje de lo que nosotros te compartimos. Por mi parte, hoy que te estoy compartiendo este tema, otra vez. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. He dicho. Pues bien, hermanos, esperemos si les haya gustado. Y pues bueno, pues algún mensajito, mijo, que les quieras compartir. Y por mi parte, eso es todo. Pues en este tema pues se habló sobre esta fecha que es una fecha pagana, y que pues aquí también se está dando el mensaje que si es correcto o no. Y ya es de aquí de nosotros, de todos nosotros, si queremos hacer caso a Dios o a los demonios. Ya es de ti y de mí a quien queremos servir. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.